Hermanos, sean todos bienvenidos, un gusto. Bienvenidos hermanos de Texas, hermanos de Cuernavaca y hermanos de todo Guerrero, ¿verdad? Y de todo México, y todos los hermanos que vayan a ver estos mensajes, estos cantos, estos lindos testimonios de nuestros hermanos, que todo sea para honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer un resumen del tema que tuvimos ayer, ¿verdad? Ayer empezamos a hablar de la iglesia de ¿quién? La iglesia de Diótrefes. Pero si nosotros nos acordamos, el objetivo de la iglesia, y vamos a hacer un repaso rápido, me permiten hermanos, para beneficio de los que no estuvieron, ¿sí? 1 Timoteo 3 nos dice que para que si yo no voy pronto, 3:15, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de ¿qué? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios levantó, sacó gente del mundo y los llamó a seguirlo, a seguir a Cristo Jesús? ¿Cuál es el objetivo? Columna y apoyo de ¿qué? De la verdad. Amén. Solo de la verdad. Cuando van a la gente a las cortes, promete decir la verdad, solo la verdad y únicamente la verdad. La gente le gusta la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el propósito de los que son llamados del mundo a seguir a Cristo es seguir la verdad de Cristo, tal como está en la Biblia y en estos últimos tiempos, tal como está en Daniel y Apocalipsis. Amén. ¿Es posible que una iglesia que haya sido llamada a ser columna y apoyo de la verdad se olvide de su misión? Ayer vimos la cita. Decía a todas las gentes en el capítulo 3. El pueblo, hablando del pueblo judío, a quien Dios había llamado para ser columna y apoyo de la verdad, había llegado a ser representante de ¿quién? Es posible. Es posible. Porque ellos decían: somos el pueblo escogido, somos el pueblo único. Pero sus acciones de jugar, les recomiendo que lean también el capítulo Ayes sobre los fariseos. Deseo a toda la gente, lo leí esta mañana. Y al final de ese capítulo, la sierva del Señor dice: Israel se divorció de Dios. Y si ustedes leen detalladamente ese capítulo, dice la sierva del Señor que por tantas leyes humanas que ellos hicieron, impidieron al hombre tener acceso a Dios. Por eso les dijo: ay, escribas y fariseos, ay, 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 ay. Y si nosotros vemos los ayes que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 23, compárenlos con los ayes de las 3 trompetas, las 3 últimas, la quinta, la sexta y la séptima, o los ayes que se encuentran en el capítulo 18 sobre Babilonia. Ay, ay, la gran ciudad de Babilonia. Ay, ay, la gran ciudad de Babilonia. Y última vez, ay, ay, de Babilonia. El pueblo que Dios llamó para defender la verdad, llegó a ser representante de ¿quién? De Satanás. No nos confiemos, hermanos. No nos confiemos. Si nosotros nos apartamos de la verdad, no tenemos razón de ser. Pero si seguimos en esta divina verdad, tendremos las bendiciones de Dios. Amén. El propósito por el cual Dios levantó esta iglesia entonces es para predicar la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad como pueblo adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestra verdad? Repasémoslo. ¿Cuáles son los pilares adventistas del séptimo día originales, oficiales? La purificación del santuario, el juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, el santo sábado, la ley de Dios, la justificación por la fe, el santuario celestial, entender el plan de salvación que se está consumando en el santuario celestial, la no inmortalidad de ¿quién? De los malvados. Son nuestros pilares. Escuchen bien, eso es lo que nos hace único. ¿Qué te hace a ti único? Es que tú te apellidas Rodríguez Martínez. Lo que te hace único.
¿Qué nos hace adventistas? Dice la sierva del Señor, nos hace nuestros pilares de la fe. Si nosotros nos apartamos de esos pilares de la fe, tendremos el nombre, pero nos hemos apartado de la verdad. Ahora, nosotros leímos en Tercera de Juan, capítulo, bueno, solamente es una epístola, que había un problema. El apóstol Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener preeminencia entre ellos, no, ¿qué dice? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, ¿qué hace Diótrefes? Se los prohíbe. ¿Y qué hace Diótrefes? ¿Los expulsa de dónde? De la iglesia. Entonces Diótrefes estaba peleado con la doctrina de los apóstoles. Diótrefes luchaba por la supremacía, no luchaba por la verdad. Y los pioneros adventistas dijeron, ahí está la diferencia cuando se levantó la iglesia adventista. Esta iglesia está para luchar por la verdad, no por la supremacía. Amén. Amén. Ustedes leen la colección Spalding and Magan de la sierva del Señor, dice, en este movimiento, el movimiento adventista, no debe haber reyes, no kingly power, no poder monárquico. Todos somos hermanos. Amén. Amén. Porque empezamos bien. Pero ahorita vamos a leer un libro que está publicando el historiador adventista, donde dice que ya tenemos la misma jerarquía católica romana. Entonces no podemos estar en ese sistema, porque la jerarquía católica romana, ¿quién la inventó? Sí, el diablo, Roma. ¿Y dónde empezó? Con Diófretes. Diófretes quiso tener la preeminencia, el primero. Y repasamos rápido. La iglesia primitiva se formaba con los ancianos y los hermanos, y todos eran uno solo, ¿verdad? Estamos repasando. Hechos 15:23 dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, ¿y quiénes? Los hermanos formaban parte de las decisiones. No había eso de que nosotros somos la junta y los hermanos tienen que obedecer. No, todos eran hermanos. Amén. Y cuando tenían que comunicar una decisión a otros hermanos, incluso hermanos gentiles, se reunían y decían, esta es la decisión que le vamos a comunicar. No había jerarquías, ¿entendemos? No había jerarquías. Pero ¿qué pasó después con Diótrefes? Él quiso tener la supremacía sobre la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces aquí entra lo que empezó a hacer el sistema católico romano. Se dijo que los ancianos necesitaban a alguien que los observara y supervisara. Y entonces Roma inventó ¿a quiénes? A los obispos. ¿Sí? Roma inventó a los obispos. Y entonces los diáconos iban a estar sometidos a los ancianos, y los ancianos ¿hacia quiénes? Esto se llama la jerarquización. Ahora, nosotros creemos lo que dice Hechos capítulo 20, que anciano, obispo y episcopo es lo mismo, o pastor, es lo mismo, al mismo nivel. No hay jerarquización, hay diferentes dones y todos somos hermanos. ¿Ven la diferencia? Es una gran diferencia. Todos somos hermanos, a que yo me someto al de arriba y no pienso. Entonces los obispos dijeron, bueno, pues alguien que cuide a los obispos, pues el Papa. Oiga, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, entonces los hermanos, ¿qué va a pasar con los hermanos? Los hermanos entonces no van a pensar, los hermanos van a obedecer lo que dice el Papa, los obispos, ancianos y ¿quiénes? Y diáconos. Ahora repito, talentos o dones como diáconos y ancianos u obispos, que obispos y pastores es lo mismo, Papa no está en la Biblia. Bueno, esos son dones, pero a nivel horizontal, todos somos hermanos. Roma vino y esos dones los puso a nivel ¿qué? Jerárquico. Y esto es lo conocido como ¿qué? Como el clero, y esto es el laicado, ¿sí? Entonces Roma inventó su concepto estructural y dijo que esa era ¿qué? La iglesia. A.T. Jones, uno de los pioneros adventistas, dijo lo siguiente: es bueno entender este concepto.
Entonces dice, la unidad de este sistema hecho por el hombre, este es el sistema que hizo el hombre. Dios hizo otro sistema. Jesús levantó a sus discípulos y les dijo, todos ustedes son hermanos. Se andaban peleando, oye, es que yo me siento en la derecha. Yo les decía, tranquilos, el que quiera ser el mayor, ¿qué va a hacer? Tiene que ser servidor, amén. Agarró la toalla y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Ese es el nivel que Dios quiere que tengamos todos los cristianos. ¿Queremos ser el más grande? Humíllate ante la presencia del Señor y Él te levantará. Amén. Amén. Pero el sistema católico jerárquico romano dice, la unidad de este sistema hecho por el hombre, esta es la jerarquía. Sistema hecho por el hombre, sistema pagano, llamado ¿qué? Le llamaron a esto iglesia. ¿Entienden cómo se desvirtuó el asunto, hermanos? Le llamaron a esto iglesia. Y este sistema tuvo más importancia que la verdad, que la honradez o que el carácter cristiano. Dijeron, no nos importa la verdad, no nos importa el mensaje de los tres ángeles, no nos importa predicar el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia, y la bestia Apocalipsis 13 nos dice que es el papado. No nos importa decir eso. Ahora lo que nos importa es ser fiel a la jerarquía. Hermanos, hay cientos de hermanos en todo el mundo que tienen una lucha. O somos fieles al mensaje, o somos fieles a la jerarquía. Pero no se dan cuenta que la jerarquía, hermanos, no es bíblica. Cristo dijo, todos vosotros sois hermanos. Amén. Los reyes de este mundo se enseñorean de sus gobernados, de sus vasallos. Pero entre vosotros no va a ser así. Al rato vamos a tener un tema, ¿qué es lo que pasó con Trump en Estados Unidos? Lo que podemos aprender de esas lecciones de acuerdo al Espíritu Presidente y cómo viene la ley dominical. Y el que no se someta a Cristo, hermanos, será otra cosa. Muchos no se someterán a Cristo porque tendrán el concepto de iglesia del papado. ¿Y dónde se originó eso? Cuando Diótrefes quiso gobernar a los hermanos y los sacó haciendo caso omiso de las palabras del apóstol. ¿Entendemos? ¿Sí? Y bueno, avanzamos. Entonces este es el análisis de la iglesia. Y vamos a leer algunas citas de A.T. Jones. A Diótrefes le gustaba tener la preeminencia entre los hermanos, lo cual, como hemos visto, se puso inmediatamente en el lugar y posición ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Cuando se le prohíbe a un hermano escuchar el mensaje de los tres ángeles, la persona que está prohibiendo que está haciendo esa prohibición se pone en el lugar de Cristo, porque toma preeminencia, como Diótrefes. Se negó a permitir, Diótrefes, que la palabra de Cristo por medio de su apóstol fuera a la iglesia. Oh, hermano, hay cientos de testimonios donde hoy este gran mensaje con el cual Dios levantó a la iglesia adventista, el mensaje de los tres ángeles, quiere ser predicado en un templo adventista directamente como se predicó antes. Imposible. A veces voy a ciertos lugares y ancianos de iglesia van y me dicen, hermano, pásame su tema porque yo lo voy a dar, pero le voy a rebajar un poco. Le digo, ¿vas a recibir maldición? Cuando la sierva del Señor empezó su ministerio, se le mostró un sueño a ella, un vestido blanco lleno de sangre, y le dijo, el Señor le dijo, en otras palabras le dijo, si tú bajas la advertencia, este no es tu caso, pero será, porque la sangre de esas almas caerá sobre ti. Y les digo en el amor cristiano a estos hermanos y ancianos, les digo, no le bajen. Hermanos, no se puede en la organización predicar directamente el mensaje como Dios quiere, como esta iglesia se levantó para predicarlo. Amén. No se puede. Ustedes han intentado, un servidor ha intentado, muchos hemos intentado. ¿Sabes por qué no se puede?
¿Y sabes por qué sí se pudo al principio? Es tan sencillo. Al principio se pudo porque no había una jerarquía. ¿Entendemos? Pero hoy, de acuerdo al libro que tienen, que se llama Si yo fuera el diablo, ellos mismos aceptan que hay una jerarquía igual a la católica romana. Y esa jerarquía está evitando que se predique el mensaje con el cual Dios levantó este pueblo adventista del séptimo día. Sí, en Roma. Sí. Ahora, hay muchas personas sinceras que están allá. Muchas personas sinceras. Y todas esas personas sinceras los que están aquí presentes hoy son fruto de eso. Amén. De esa sinceridad, que quieren servir a Dios. Él habló neciamente, dio fretes contra el apóstol con palabras maliciosas. Se negó a recibir a los hermanos cristianos. Él asumió la autoridad de dar órdenes a los siervos de Cristo y les prohibió recibir a otros hermanos cristianos. Y cuando algunos despreciaron sus pretensiones, ¿qué hizo Diótrefes? ¿Los expulsó de dónde? Muy bien. Y luego dice aquí: los que eran leales a Cristo fueron expulsados de la iglesia. ¿De quién? De Diótrefes. Una de dos: o eres leal a Cristo en estos últimos días, o eres leal a una jerarquía, hermano. Yo sé que todos estamos aquí porque queremos ser salvos. Amén. Amén. ¿Y la salvación en quién está? ¿En una jerarquía o en Cristo? Está en Cristo. Está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no hay jerarquías. Por favor, lean el capítulo sobre los fariseos. Dice: Dios prohibió determinadamente llamar a alguien rabí, títulos, doctor en teología, maestría en filosofía, maestría en educación. Dios prohibió todo eso. ¿Sabes por qué? Cuando tú le dices: hola, ¿cómo estás, doctor en teología, en divinidades, fulano y tal? Dice la sierva del Señor que en ese momento tú cedes tu fe y tu conciencia a la otra persona. Sí, porque ya te estás poniendo bajo. No, es que eres doctor. ¿Y sabes dónde queda la palabra? La palabra queda a un lado y tú pones la filosofía, la teología del doctor, la pones como preeminencia, y a la palabra la dejas a un lado. No, es que él estudió y yo no. ¿No tienes la Biblia, hermano? Sí. Amén. ¿No tienes el poder en tu mano? Es decir, la palabra de Dios. La sabiduría. Esta es la sabiduría divina. Amén. Esta es la que es capaz de como una espada de dos filos, de partir el alma, los tuétanos, los huesos. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Hay sabiduría que viene de la tierra. Esa es, como dice Santiago, es la sabiduría terrenal, la diabólica. Es lo que dice la palabra. Entonces, dice: sin embargo, puesto que estos miembros de la iglesia de Diótrefes, puesto que eran leales a Cristo, cuando fueron expulsados de la iglesia que estaba dominada ¿por quién? Por Diótrefes. No fueron de ninguna manera, ni en ningún modo, ni en ningún sentido, expulsados de la iglesia de Cristo, sino que estaban fuera de la iglesia de Diótrefes. ¿Entendemos? Hermano, esos hermanos que fueron expulsados por causa de la verdad, no fueron expulsados de la iglesia adventista verdadera que Dios fundó en 1844. Fueron expulsados de la iglesia de Diótrefes, de aquellos que han seguido la jerarquía católica romana, que le han dado la espalda al mensaje de los tres ángeles, que han osado denunciar lo que Dios quiere que se dé, el mensaje del tercer ángel, la última advertencia. De esa iglesia de Diótrefes nosotros hemos sido expulsados, pero no de la iglesia de Cristo. Amén. Miren lo que decía Alonso Tellón. Dice: y estar fuera de esta iglesia, de la de Diótrefes, era mucho mejor que estar en ella. Claro que sí, porque es someterse al hombre. Sí. Hermanos, esto es cuestión de salvación. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Es decir, es mejor estar libres en Cristo. Amén. Amén. Y libre en Cristo con una responsabilidad: seguir el mensaje de los tres ángeles y predicarlo, puesto que por el procedimiento de Diótrefes la iglesia podía ser compuesta solamente por los que eran sumisos a él. ¡Qué tremendo, hermano!
¿Sí? Hermano, hoy, si tú no te sometes al manual de iglesia, si tú no te sometes al nuevo manual de iglesia que se aprobó en Houston, julio 2015, entonces no estás en la iglesia de Cristo. Pero la palabra de Dios ha llegado a ser puesta a un lado, ¿sí? Y dice, entonces, dice aquí, todos los otros deberían ser expulsados. Me faltó la S. Y puesto que toda su posición y curso era anticristiano, Diófretes era anticristiano, Diófretes tenía el espíritu del anticristo, entonces esa iglesia era claramente una iglesia ¿de quién? Del anticristo, en lugar de una iglesia ¿de quién? Hermano, ¿es posible que eso pase? Diófretes empezó bien. Diófretes empezó como el pueblo judío que había sido llamado a ser representante de Dios. Columna y apoyo de la verdad, se convirtió en representante de Satanás. ¿Será que estamos repitiendo la misma historia en estos últimos tiempos? Hermanos, y hasta aquí llegamos ayer. Todo esto será siempre claro y fácil para todo cristiano, para todo al que honre al Espíritu Santo en el lugar que es suyo en la iglesia, el lugar del Espíritu Santo. Pero a Diófretes nunca. Diófretes debe tener la preeminencia. Diófretes debe ir más allá de su cargo. Los Diófretes deben usurpar la autoridad de la Biblia. Diófretes debe ascender al trono y desde allá mandar. Es el típico presidente de asociación que llegó con los hermanos de Huistrico y le dijo, no, aquí mando yo, y se acabó, y expulsados y fuera. Hermanos, hoy no estamos enfrentando a los Diófretes modernos. Pero los verdaderos que quieren seguir a Cristo no van a seguir a Diófretes, van a seguir ¿a quién? A Cristo. A Cristo el Señor. Amén. Cristo el Señor. Los Diófretes deben tomar el asiento del juicio y la decisión. Son ellos los que dicen, no, tú estás mal predicando el mensaje de los 3 ángeles, fuera. Son los Diófretes. Y sobre todo, todos se deben inclinar ante Diófretes. ¿O serán echados de dónde? Médico misionero, 29 de mayo de 1907, A.T. Jones. No hay término medio, en todas partes y siempre, y con todos en la iglesia. Es el Espíritu Santo de libertad, amén, o Diófretes de la sumisión. En otras palabras, es el cristianismo o el papado. ¿Quién escribió esto? Fue el hombre llamado A.T. Jones, que Dios usó en 1888 para ir a hablar en el Congreso de los Estados Unidos y defender el santo sábado, día del Señor. Amén. Él fue el que escribió esto. Maestro en historia. Debatió con los legisladores en el Senado de los Estados Unidos. Y por él entender este principio, gracias a Dios que puso en él este don, se evitó tener la ley dominical en los Estados Unidos. Y vamos a ver otro de sus mensajes más al rato cuando hablemos de la ley dominical. No hay término medio. Es la jerarquía que empezó con Diófretes, la siguió Roma, la siguieron las iglesias de Roma, y tristemente hoy vamos a ver, la iglesia adventista, dice el historiador adventista, tiene la misma jerarquía de Roma. Entramos a la siguiente sección. Los que van a ver este video, esta es la segunda parte. Lo que acabamos de hacer para beneficio de nuestros hermanos, para gloria de Dios, fue un pequeño repaso, porque anoche nos llevamos casi 2 horas, hora y media. Ahora, Pablo se encontró, entre comillas, con los Diófretes. ¿Quiénes son los Diófretes? Los que querían tener preeminencia en la sinagoga. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 6. Este verso, como lo vamos a demostrar después, lo agarraron los adventistas para salir de su organización cuando llegaron a un punto. Estoy hablando de los adventistas, allá en 1844, antes del chasco, cuando salieron. Recuerden ustedes que Pablo se había encontrado unos que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y les preguntó y ellos dijeron, ni sabíamos que el Espíritu Santo existía. Entonces Pablo, dice ellos, habiéndoles impuesto Pablo las manos, después de bautizarlos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían, hermanos? Escucha bien.
Hablaban en lenguas y ¿qué más hacían? ¿Sabían profecía esos hombres? Tenían el don profético. Estos hombres tenían el don profético. Escuchen bien, ¿qué hizo Pablo con los que tenían el don profético? ¿Cuántos eran, hermanos? Y eran en todos como unos ¿qué? 12 hombres, amén. Eran 12 hombres. Tenían la profecía, entendían la profecía. Sí, porque, hermanos, no tengamos en mente nunca la idea que tú no puedes estudiar profecía. Muchos hermanos cuando están en la organización piensan, este sabe de profecía. Yo no sé. No, hermanos, la Biblia dice, el que lea entienda, amén. Amén. Todos podemos leer y entender. No hay especialistas, hay personas que estudian, ¿entendemos? Un hermano que estudia la Biblia y el conflicto de los siglos sabe más de la doctrina que aquel que tiene 2 doctorados en Loma Linda o en Andrews. ¿Cierto? Yes, amén, amén. Un profesor que dio clases, ahorita está de director de religión en la Universidad de Loma Linda. Me compartió algunas clases en la Universidad de Andrews. Y cuando llegó dijo, vamos a hablar de Apocalipsis, porque era la clase que tocaba. Dijo, quiero decirles que yo no sé mucho de Apocalipsis. Yo dije, bueno, entonces es el maestro John Paulin. Dice, el que sabe más de Apocalipsis es un católico y estas son sus obras. ¿Cómo? Está en la Universidad de Notre Dame y él me ayudó a hacer mi tesis. Desde ahí yo comprendí que los católicos dirigían a los profesores adventistas. Oh, o sea que un católico sabe más. Pero gloria a Dios que mi madre y mi padre nunca me pusieron televisión. Me pusieron a estudiar patriarcas y profetas hasta conflicto de los hijos. Y todas las cosas que decían no estaban de acuerdo a lo que había leído. Hermano, es importante el don del Espíritu Santo. Amén. Y estudiar. Y entrando él, es decir, Pablo con sus 12, ¿dentro de dónde? La sinagoga, ¿a quién pertenecía? A la iglesia organizada. ¿Sí? Entrando en la sinagoga, ¿qué hacía Pablo? Pablo era como los hermanos que Dios otra vez expulsó. Pablo hablaba como hermanos, libremente por espacio de 3 meses. Muchos dicen, ¿por qué no hacen la reforma aquí adentro de la organización? Deja ver si te dejan hablar libremente. Sí, es que en la iglesia el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Muy bien, si tú piensas que tú eres trigo y que yo soy cizaña, un sábado tú y un sábado yo, para que crezcan juntos. Un sábado tú y un sábado yo. Dame un mes y tú un mes, a ver quién pega con mejor mensaje. Amén. Pero no se puede porque hay una jerarquía. Entonces Pablo disputaba 3 meses en la sinagoga. ¿Qué hacía, hermanos? Disputando y persuadiendo sobre el reino de Dios. Muchos hermanos dicen, no, es que no se deben de disputar las cosas de Dios. ¿Cómo que no? Pablo lo hacía. Y lo hacía acompañado de hombres llenos del Espíritu Santo que profetizaban. Amén. Muchos hermanos cuando ven una disputa por asuntos proféticos, ellos hablaban acerca de Cristo, ¿verdad? Que la profecía decía que era Cristo. Nosotros tenemos la misma línea profética de los 2300 días. Ellos estaban hablando de la última semana donde Cristo, el Mesías, iba a ser crucificado. Nosotros estamos hablando de la misma línea profética, pero al final, al inicio de los 2300 días, al final de los 2300 días, inicia la última advertencia del mensaje de los 3 ángeles. Es la misma línea profética que traemos desde los apóstoles. Amén. Lean el capítulo 20 del conflicto de los siglos. Ahí está lo que les estoy diciendo, es la misma línea profética. Somos esa iglesia. Amén. Y muchos no quieren disputar sobre la línea profética. Porque la disputa dicen que es del diablo. Porque la disputa es del diablo. Pero aquí el Espíritu Santo estaba con estos hombres. Amén. Amén. Disputando y persuadiendo del reino de Dios. La sierva del Señor lo dice tan claro.
El mensaje es: el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Cuando los apóstoles, antes de que Cristo muriera, anunciaban la muerte de Cristo, que iba a establecer posteriormente el reino de Dios cuando Él inaugurara el santuario celestial. Amén. Ahora ellos estaban diciendo que ya ese reino se había establecido, mas endureciéndose todos. A ver, ¿quiénes se endurecieron, hermanos? Los que estaban ¿dónde? Sinagoga viene del griego sunagogo, que significa lugar de reunión. ¿Sí? Y recuerden una cosa: las sinagogas se hicieron después del cautiverio babilónico, porque dijeron: ya no queremos que nos lleven de vuelta a los babilonios, así que ahora sí vamos a hacer, no templos, hay solo un templo, el de Jerusalén, vamos a hacer pequeños lugares de reunión, y ahí vamos a enseñarles a los niños, a los jóvenes, a ser fieles a Dios. Entonces, esa es la sinagoga, ¿sí? Entonces Pablo entraba a esos pequeños lugares de reunión, pero se encontró con que el corazón de algunos era ¿qué? Duro. Les hablaban la palabra profética y el corazón era duro. Les mostraban a Cristo a través de las 70 semanas de la última semana, y el corazón era duro. ¿Te ha tocado eso, hermano? ¿No te han rechazado a ti? Han rechazado al Espíritu Santo. ¿Es posible que en una sinagoga se rechace el Espíritu Santo? Sí. Dice aquí la palabra de Dios: endureciéndose, no todos, algunos. Hermano, cuando una persona endurece su corazón, su influencia es para con todos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Se acuerda, hermano Eliezer? Una vez fuimos a Villahermosa, nos dijeron: no, hay una iglesia entera, y el anciano dice que sí, que se vayan y que se predique. Y cuando llegamos allí, hermanos, llegó el pastor y se fuera. Y el anciano que había dicho sí al mensaje, todos los hermanos decían sí, pero el anciano que había dicho sí dijo no. Le tuvo miedo a la jerarquía romana, tuvo miedo al mensaje del tercer ángel. No así en Mitepec. Gloria a Dios, no así en Mitepec. Amén. Nuestros hermanos de Mitepec, para honra y gloria de Dios. Le dijimos al pastor: si nos quiere visitar, bienvenido, pero ya no como pastor, como visita. Como, amén, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque incluso si una visita les lleva el mensaje de los tres ángeles, hay que escucharlo, amén. Está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es visita para nosotros, pero para Dios él ya puede estar convertido. Pero puede haber personas que tengan puestos, pero el mensaje lo rechazan. El corazón se endurece, endureciéndose algunos. ¿Y qué hicieron, hermanos? No creyeron. Número 2, en la sinagoga habrá personas que no crean. Hermanos, yo sé que tú tienes familiares, amigos, vecinos tuyos que pueden estar en la sinagoga el día de hoy. Pero recuerda una cosa: algunos son duros y algunos son incrédulos. Sí, pero no. Y Pablo, ¿cómo Pablo predicaba? Lean lo que dice la cena del Señor. Pablo predicaba, agarraba, dice, no les predicaba directamente de Jesús. No les decía Jesús, no. Él les decía: a ver, abran la palabra pues del Antiguo Testamento, y a través de las profecías, cuando se daban cuenta, es el que matamos, es por la palabra profética. Y allí en la sinagoga desecharon la palabra profética, no creyendo. ¿Qué hicieron, hermanos? Maldiciendo. 3 pasos: se endurecen, no creen y finalmente maldicen el camino delante de la multitud. ¿Qué es el camino? Así le decían antes al cristianismo. El camino. Dijeron: maldito el camino. ¿No es lo mismo que hizo Diófretes? ¿No es lo mismo que hizo Diófretes? ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo? Escucha bien, hermano. Cuando en la sinagoga los hermanos se endurecen, no creen y te maldicen, ¿qué hizo Pablo? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué hizo Pablo? Tenemos el ejemplo apostólico, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchos están diciendo que somos cobardes al salir de la organización. Pablo no fue un cobarde. Pablo y los 12, esos 12 que están ahí, fueron dirigidos por el Espíritu Santo a tomar una decisión.
Aún más, esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, convence y convence, el hombre se transforma. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene, habla y el hombre no cambia. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Se comete el pecado imperdonable. Me atrevo a decir que muchos adventistas, yo no sé cuántos, quizá algunos, han cometido ya el pecado imperdonable. El Señor, no me interesa el mensaje de los 3 ángeles. Un hermano en Toluca escuchó este mensaje y le fue a preguntar al presidente de la asociación: oiga, hermano presidente, ¿para qué nació la iglesia adventista? Para predicar el evangelio. No me venga con cuentos. ¿Para qué nació? Se agachó y dijo: para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Oiga, ¿y lo estamos predicando? Mira, la iglesia va por aquí, el mensaje de los 3 ángeles va para acá. Así de sencillo. El hermano le dijo: gracias. Y a partir de ahí se hizo de sostén propio. Amén. Es que es así, hermano. Ellos saben lo que está pasando. Maldiciendo el camino, decían: ese mensaje es maldito, ese mensaje es del diablo. Oye, hermanos, ¿no les han dicho a ustedes lo mismo? Ese mensaje divide, ese mensaje es del diablo. ¿Ustedes no creen ese mensaje? Tranquilos con la jerarquización. Ese mensaje espanta. En una ocasión medio discutimos un poquito y dice uno: aquí operó el diablo, dice, porque discutieron. Digo, yo defendí la verdad y el diablo no la defiende. Ahora, noten una cosa, que ahí estaban estos hombres. Así es, hermano. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuándo es el momento que hay que apartarse de la sinagoga? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo? Cuando el corazón es duro, cuando es incrédulo y cuando maldicen el mensaje. ¿Tú crees que ahí el Espíritu Santo tiene una obra que hacer cuando ya maldicen el mensaje? Nada que hacer. Tiene unos tiempos ahí. Preguntémosle a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué es apartarse? Dejar, separarse. Miren, Pablo dejó la sinagoga, pero no dejó el mensaje. Amén. Y se fue. Miren, vamos a leer lo que dice la palabra. Apartándose Pablo, ¿de quién? ¿Quiénes son los ellos? Los duros de corazón, los incrédulos, los que maldijeron el mensaje de los 3 ángeles. Estoy trayéndolo contemporáneamente. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Separó a quiénes? ¿Y quiénes eran los discípulos de Pablo en ese momento? Los que profetizaban. Pablo le dijo: ¿saben qué? Yo me voy. Tenemos una responsabilidad con los que les hemos dado el mensaje. Es decir, el corazón está duro, el corazón es rebelde, el corazón es incrédulo. ¡Vámonos! Amén. Está en la Biblia. Miren, hermanos, hay muchos vientos de doctrina. Muchos vientos de doctrina. Que el juicio de los vivos empezó cuando caen las Torres Gemelas, que empezó cuando vino el Papa en los Estados Unidos, y que hay que hablar en Yeshua HaMashiach, y que nuestras Biblias deben ser en hebreo, y que Jesús viene en el 2031, y que hay que estar en el barco, porque puro viento de doctrina. Pablo, al ver todo ese viento de doctrina, dijo: sigamos en el mensaje, pero ya no podemos estar aquí. Amén. Pero no solamente yo, los que él había disciplinado, vámonos. No al mundo, no a dejar esta fe, vámonos a seguir predicando esta misma fe en libertad. Dice la palabra: apartándose Pablo de ellos. ¿Cuántos Pablos?
Aquí está el hermano Pablo. Amén. Amén. Pero ¿cuántos podemos tener ese espíritu, Pablo, de decidir? Pablo hubiera dicho, es que el cómo toca el sentimiento, hermanos, el sentimiento. El sentimiento no es una yesura. El sentimiento de decir, Pablo hubiera dicho, a ver qué dijo Pablo, ¿circuncidado qué? Al octavo día. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. ¿Fariseo respecto a la ley? ¿Fariseo de quién? No, ¿cómo me voy a salir de aquí? No, si tengo un título universitario. No, ¿dijo Pablo eso? Digo, ¿saben qué está maldiciendo el gran mensaje? Ahora, todos mis títulos los tengo por basura, por amor a Cristo. Vámonos. Amén. Hermanos, en este gran mensaje, los títulos no salvan. En este gran mensaje, el que salva es Cristo. Y si podemos cooperar juntamente con Cristo para la salvación de las almas, en la última advertencia, es el privilegio más grande que podemos tener. Amén. Más grande. La Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Y Cristo dijo, y el que venciere, mensaje a la Odisea, la promesa, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Saben lo que es sentarse con Cristo en su trono? Sé fiel hasta la muerte. Amén. Pablo no se aferró de los sentimientos. Y hermanos, y habrá momentos en que tu grupo de sostén propio sea invadido por otro viento de doctrina. Y otro viento de doctrina, hasta que finalmente, a veces hasta que queden dos o uno. No te preocupes. Ahí sigue la luz prendida. Siempre y cuando estés en el mensaje correcto. Pero Dios mandará a otros que anden buscando y que anden buscando esa verdad, y otra vez se levantará la verdad. Amén. Porque Dios no dejará sin testigos y sin testimonio su santo mensaje en esta tierra. Amén. Entonces Pablo se separó. Vámonos los discípulos. ¿Saben quién hizo esto mismo? Jesús lo hizo. Lean el capítulo Ayes sobre los fariseos. Léanlo, hermanos. Dicen que Jesús empezó a denunciar todo lo que hacían los fariseos, todos los reglamentos humanos que habían hecho, agarró a sus discípulos y se fue, e Israel se divorció de Cristo. Escucha bien, no fue Cristo que se separó de la iglesia, fue la iglesia que se separó de Cristo. ¿Entiendes, hermano? Amén. Y dice la sierva del Señor que ellos siguieron con sus programas. Siguieron con sus programas. Sí, con el rumbo, se llama el horizonte. Siguieron con conquistadores. Ellos siguieron con todo eso, pensando que aunque no predicaran el mensaje del tercer ángel, eran el pueblo de Dios. Así siguieron. Yo sé que este mensaje puede ser duro para algunos. Ahora ya no debemos de pensar, ya vienen los temas que vamos a predicar, hasta el libro ya viene incluido en el viaje. Sí, ya el hombre no piensa para hacer un sermón. Ya no te dejan pensar, ahora ellos ya vienen elaborados a lo que van a predicar. Vamos a seguir leyendo, gracias. Apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos. Aquí está el principio. A ver, ¿Pablo fue un cobarde? Muchos están diciendo, no, los que se salen son unos cobardes. Hermano, Pablo no fue un cobarde. Pablo fue un sabio con la gracia de Cristo. Él sabía en ese momento que tenía una tarea que hacer en otro lugar. ¿Qué hizo Pablo entonces? Se apartó y separó a sus discípulos. ¿Y qué hizo, hermanos? Disputando cada día, disputando cada día. ¿Pero ahora dónde? ¿En qué lugar? Ya no en la sinagoga. ¿Ahora dónde, hermanos? Ahí hay un tirano que, bueno, tirano así se llamaba, ¿sí? No un tirano de jerárquico, no, sino hay un cierto tirano que dice que presta su escuelita para que se predique el mensaje que Pablo tú traes junto con tus discípulos. Y Pablo dijo, ¿cuánto tiempo nos lo presta? 2 años, amén, 2 años en esa escuela, la verdad se va a predicar.
Hermanos, hoy no estamos en la sinagoga. ¿Hoy dónde estamos? En la huerta. Amén. Bueno, así se llama el salón, la huerta. Pero con tal que se predique este mensaje, es el mensaje de Dios. Amén. Si el mensaje es rechazado en la sinagoga, en la huerta se va a predicar. ¿Y está el principio? ¿Y cuántos años estuvo predicando? ¿Lo corrieron ahí? ¿Y cuántos le permitieron en la sinagoga? No son muchos. ¿Cuánto tiempo tú estuviste tratando de hacer una reforma allá adentro, hermano? Años. Pero cuando escuchaste este mensaje y quisiste hacer algo, ¿cuánto? Cuando quisiste. Y cuando quieres es que se dice que tienes valor. Cuando enfrentas la situación. ¿Cuánto tiempo? Meses, ni un mes. A veces una predicación y fuera. Pero cuando un tal tirano le dijo a Pablo: vente para acá, enséñanos. Tiempo suficiente. Los historiadores dicen que de esa escuela, no de la sinagoga, ¿entiendes, hermano? ¿A partir de dónde se empezó a predicar? ¿De la gente que estaba en la sinagoga o de una escuela de un tal tirano? De aquí empezaron a salir los discípulos. Dice que por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Quién? Esta escuelita, escucha bien, hermano, esta escuelita de tirano no fue la sinagoga, fue la escuelita de tirano, que fue como un faro que estuvo alumbrando en esa parte del continente, en esa parte de Asia, y allí judíos y griegos oyeron la palabra porque se fueron a la escuela de tirano y de allí salió el mensaje. Amén. Hermanos, puede ser debajo de un árbol, debajo de estas láminas, donde tú te estés reuniendo, pero de allí saldrá el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Pablo. Y Pablo se tuvo que enfrentar después a este concepto. Muchos deben dejar la jerarquía romana, la iglesia de Diófretes, la sinagoga de los judíos. Muchos la temen dejar porque Roma inventó el cuento, porque es un cuento, que fuera de la iglesia de Diótrefes no hay salvación. Hay un libro que compré por un jesuita, SJ, Sociedad de Jesús. Fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso, por ese concepto, miles están atados al catolicismo. Pueden estar en una iglesia evangélica, pueden estar en una metodista, en una bautista, incluso pueden estar en un grupo de sostén propio que dicen: yo tengo mi predicador preferido y si ya no lo escucho, ya entonces ya me pierdo. No, hermanos, este libro se lo recomiendo para que entiendan que no es bíblico, sino es de los jesuitas que están enforzando esta frase el día de hoy. Para los que tienen dudas, aquí no hay vida eterna en ese libro. Nada más para que entiendan que ellos son los que están detrás. Voy a pasar. ¿Y qué dice fuera de la iglesia? ¿Y qué ven en la foto? Un templo. Muchos sinceros adventistas creen como los católicos romanos. Muchos sinceros evangélicos creen como los católicos romanos. Y miren lo que dice ese libro. Miren lo que dice. Vamos a hacerlo, vamos a darle zoom. Itinerario patrístico de Orígenes a Europa, a Fulgencio de Ruspe. Fue a mediados del siglo III cuando la fórmula fuera de la iglesia no hay salvación hizo su aparición. Así como dicen que se apareció la guadalupana, se apareció aquella frase. Y lo hizo a la vez en Oriente con Orígenes. En Oriente, recuerden que el Imperio Romano se dividió en dos. Sí, el Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. Este Romano Oriental fue el que llegó a ser el Imperio Bizantino, el que cayó después con Constantinopla en el año 1453. Y el de Occidente, allí gobernaba también la Iglesia Católica Romana. Ahora,
¿Ustedes escucharon ahora que vino el Papa a Cuba, cuando vino a México, y que se reunió con el director de la iglesia ortodoxa? Bueno, la iglesia ortodoxa es iglesia católica romana, pero de la parte de Oriente. Y se dieron la mano y se acaban de reconciliar antes que viniera a México, allá en Cuba. Hermano, todo lo que está pasando tiene un origen y tiene un final. Bueno, orígenes en Oriente, allá en Constantinopla, y en Occidente, acá en Roma. ¿Quién? ¿Cipriano de quién? Ellos dos fueron los que promovieron la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Una hermana de Guadalajara me dijo: hermano, me llegó una foto al Facebook donde están enseñando a los adventistas, está en la iglesia adventista, está un salvavidas. Allí dicen: fuera de esta iglesia no hay salvación, hasta con salvavidas. El catolicismo está tan tremendo. Y miren lo que dice: evidentemente, esta frase, fuera de la iglesia no hay salvación, por Orígenes y Cipriano de Cartago, evidentemente hacía referencia al relato de ¿quién? Del arca de Noé. ¿No es el mismo cuento que te están diciendo, hermano? ¿No es lo mismo? Te lo dice un católico y un católico se lo cree. Ahora, si hay aquí católicos romanos, les decimos que Dios los ama mucho, que Dios quiere que la salvación la encuentren en Cristo y no en Roma. Si hay un evangélico, si hay un adventista, si hay un bautista aquí presente, Dios quiere que la salvación la encuentren en Cristo y no en su organización. Ate Jones dijo: toda iglesia que diga en mi iglesia está el camino para el cielo es una iglesia apóstata, pues ha hecho a un lado Cristo para salvación y se ha puesto ella en lugar de Cristo para ir al cielo. Entonces, esto no es bíblico. Fuera de la iglesia no hay salvación, no es bíblico. ¿Se acuerdan de los valdenses? Una ocasión unos valdenses en 1208 regresaron a Roma. Sí, hubo valdenses que regresaron a Roma. Así como habrá gente de sostén propio que regrese a la copia de la jerarquía romana en la organización. Y entonces le mandó una carta dirigida al arzobispo de Tarragona por el Papa Inocencio III. Contiene el formulario de fe que se le impuso a Durando de Osca, un valdense, para su reconciliación con la iglesia católica. ¿Entienden? Estos valdenses, dice la sierva del Señor, que hubo valdenses que se regresaron a Roma por su concepto que tenían de iglesia. Para ellos la iglesia no era la verdad. Para ellos la iglesia era un sistema jerárquico. Y entonces le dijeron: reconcíliate. Y hermanos, andan movimientos por ahí que dicen: regresemos a la jerarquía de Roma, porque ahí está la salvación. Hermanos, a donde te están regresando realmente es a Roma, Orígenes y Cartago. Mira, es tan sencillo. Si crees y vives y predicas el mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador, y lo dices con valor porque Cristo te lo da y no tú, hermano, estás en el mensaje. Amén. Eres adventista del séptimo día. Pero si no estás predicando estas verdades distintivas, no eres adventista del séptimo día, aunque tengas nombre de que vivas, pero estás muerto. Entonces este valdense, este texto presentaba las exigencias de lo que se le pedía entonces a los valdenses. Se trata de una confesión trinitaria y cristológica que prosigue mediante la siguiente declaración relativa a la iglesia. Antes de que el texto aborde los sacramentos, dice: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia. ¿Una qué? Una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos nadie ¿qué? Y este valdense, que una vez había creído en Cristo, volvió a creer en Roma. No te sorprendas, hermano, si algún día te dicen: el hermano fulano tal regresó a la copia de la jerarquía romana. Es libre, déjalo, es libre, es libre, y Dios con él se va a tratar un día en el juicio, con que tú no regreses, Los reformadores, de acuerdo al conflicto de los siglos, se tuvieron que topar con la ideología de Diótrefes de la preeminencia del papado. Miren lo que dice:
paso a paso. Esto es la reforma en Suiza, con Zwinglio, ¿sí? Lean todo ese capítulo, de ahí está sacado. Paso a paso avanzaba la reforma en Zurich. Alarmados, los enemigos se levantaron en activa, ¿qué? En activa oposición. Me salto para acá por el tiempo. Por lo tanto, el obispo de Constanza envió 3 diputados al consejo de Zurich para acusar a Zwinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de Cristo. Aquí, hermanos, hay una cosa, hay una ciencia que se llama la ciencia de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Darle preeminencia al concepto de iglesia, su organización y sus dirigentes, aunque ellos ya no tengan nada de la verdad. Es adorar a la iglesia en lugar de ser obediente a la verdad. Ese es el concepto de eclesiología. En el 2014 en Montemorelos hubo un seminario de eclesiología. Pero eclesiología la viene desde Diótrefes. Esta es mi iglesia, no me importa el mensaje de Juan. Esa es eclesiología, donde la iglesia toma el lugar y la primacía de la verdad. Entonces dice, acusaron a Zwinglio de enseñar al pueblo en contra de la iglesia. ¿Y no te han dicho eso, hermano, también? No es en contra de la iglesia. Hermano, arrepiéntase porque la iglesia. Ese es el concepto eclesiológico, que la iglesia ha ocupado el lugar de la verdad. La iglesia ha pisoteado la verdad. Y Cristo no vino a otra cosa en esta tierra más que exaltar la verdad. Amén. Insistía él en que si se menospreciaba la suprema autoridad ¿de quién? De la iglesia. Decía que las leyes de la iglesia con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Hermanos, de esto se va a acusar al pueblo remanente al final del tiempo. No son fieles a sus organizaciones religiosas, porque esas estarán unidas con el papado. Y luego dice, por tanto, el cristianismo, ¿no es por tanto el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Mira, hermano, una de dos, o eres cristiano o eres eclesiólogo. Seguimos. Esto como me encanta. Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia, porque fuera de ella decían, no hay salvación. Oh, hermano, esa fórmula que inició en el siglo III como una tradición llegó a ser un obstáculo para la reforma protestante. Y quiero decirte una cosa, hoy esa fórmula católica romana es un obstáculo para la predicación del mensaje del tercer ángel. Hay hermanos muy sinceros que dicen, yo quiero predicar el mensaje de los 3 ángeles, pero fuera de la iglesia, hermano, no. ¿Entiendes? Porque para ellos su concepto de iglesia es una jerarquizada, no los que están predicando el gran mensaje. Entonces dice, Zwinglio replicó, que esta acusación no os conmueva. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. El consejo se abstuvo de proceder contra Zwinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos, exclamó, que vengan contra mí. Yo les temo lo mismo que un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies. Oh, hermano, esa fe de esos hombres. No le tengo miedo que me saquen de la iglesia católica romana. Que me saquen de la iglesia de Cristo, que vengan, porque se van a encontrar con la palabra de Dios como las olas se encuentran contra las rocas. Amén. Oh, hermano. ¿Y qué dice aquí? ¿Los esfuerzos de quiénes? ¿Quiénes son los eclesiásticos? Son los eclesiólogos. Eclesiólogo es el estudio de la iglesia, no importa la verdad. En sostén propio se estudia la verdad, y todos los que creen la verdad son la iglesia del Señor. Amén. Amén. Y el concepto romano es, la iglesia está sobre la verdad. Y entonces me encanta esto. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Hus, Lutero y Zwinglio. Y los que se unieron a ellos era
la infalible autoridad, no de la iglesia, sino de las santas escrituras. Amén. Ese principio está vigente en sostén propio. Amén. Todo lo que este predicador está diciendo, ustedes no lo deben de creer. Deben ir a la Biblia a ver si es así, y al Espíritu de Profecía a ver si es así. Porque aquí, hermanos, se cultiva el principio de la Reforma Protestante. La palabra de Dios es la única regla infalible. Amén. Y nosotros creemos en el don profético del Espíritu de Profecía también. Pero miren lo que les dijo: ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero. Aquí dice la Biblia, la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas. Ahí está la jerarquización, ¿entiendes? El papa es un jerarca. A los concilios, otra jerarquización. A los padres, otra jerarquización. A los reyes, la unión iglesia-estado. Todo derecho para dominar conciencias en asuntos de religión. Hermanos, hoy en México es tremendo lo que está pasando. Llegan los partidos políticos, se suben a los, bueno, no a los púlpitos, sino se ponen enfrente de los púlpitos y empiezan a decir de sus políticas. Desde Cancún hasta Tijuana está pasando. Esa es la organización adventista. Sí, hermano. ¿Tú crees que Dios se complace cuando en su día santo un político llega a hablar de las cosas de este mundo? No. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenían estos hombres varones cuando entregaban su vida en la hoguera. ¿Sabes por qué muchos hermanos tienen miedo a la persecución? Empiezas a hablar de la ley dominical y se empiezan a comer las uñas y hasta algunos se salen. Porque la Biblia no es la que manda en su vida. Manda la tradición y la jerarquía. Pero cuando la Biblia manda en la vida, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Oh. Y los amenazaban con la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío con la gracia de Dios jamás se apagará. Amén. Hermano, en el nombre de Cristo te digo esas mismas palabras. Ten buen ánimo, ten buen ánimo. Cuando te dice aquí, ve y predica el mensaje del tercer ángel contra la bestia y su imagen, ten buen ánimo. Que con esto encenderemos una luz, no solo en México, en todo el mundo, en toda Sudamérica, en Interamérica, en Europa, en todo el mundo. Y esa luz nunca jamás se apagará. ¿Eh? Tengamos buen ánimo, hermanos. Oh, estos mensajes nos llenan. Estos mensajes son la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Y esto nos da ánimo. Nos da ánimo a seguir adelante. Pero finalmente, ¿qué le hicieron a Zwinglio? La dieta declaró vencidos a los reformadores y todos ellos con Zwinglio, su jefe, separados ¿de dónde? De la iglesia. Están vencidos. Dijeron, miren esos herejes, esos de sostén propio, fuera. Ya, hermanos, ya están vencidos. Hermanos, nadie puede vencer a la verdad. Amén. Nadie. El objetivo de este tema es que los hermanos de sostén propio sigan avanzando por fe en la infalible palabra de Dios. Y a Zwinglio lo separaron de su iglesia. Pero ¿cuáles fueron los resultados que a Zwinglio lo separaron de la iglesia romana? Los resultados de esta conferencia revelaron de qué parte estuvo el triunfo. Amén, hermano. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna, Basilea se declararon a favor de la reforma. Amén. Hermanos, hoy en Cancún, en Campeche, en Villahermosa, en Huizuco, en Chilpancingo, en varios lugares está otra vez el mensaje del tercer ángel dándose con voz fuerte. Amén, hermanos. Pero falta todavía. El hecho de que hayan sacado a varios hermanos, el resultado es un resultado victorioso. Varios de ustedes han escuchado por primera vez que es el mensaje santo adventista del séptimo día. No estamos derrotados. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, no estás derrotado. Otros están derrotados ya.
Somos victoriosos en el nombre de Cristo el Señor. En 1844 los pioneros adventistas tuvieron que enfrentarse al mismo concepto. Sus iglesias eran las iglesias de Diótrefes, ¿entienden? Las iglesias con la supremacía del papado. Y leo esta parte que está en Advent Herald, la revista. ¿Qué les llevó a salirse de sus iglesias a ellos en 1844? El principio de Pablo. La hermana White, ¿de qué iglesia era? ¿Los metodistas creían el mensaje de los 3 ángeles? ¿Lo predicaban? Por lo menos en el segundo de su tiempo. No. Hoy los adventistas de la organización lo están predicando. No. Al contrario, están dando la mano con el papado. Octubre 16, 13-14 en el Vaticano. Entren a foto del Vaticano. Ahí está el líder de la conferencia general dándose la mano con el papado. Y el colmo, con un jesuita. Los adventistas están desfraternizando a los que predican el mensaje de... Adventistas desfraternizando a adventistas. ¿Sí? Pero ahora ya entendemos, es Diótrefes desfraternizando a la iglesia de Cristo. Vamos a terminar con una cita muy importante. Vamos a avanzar. Los pioneros dijeron, nuestro ejemplo apostólico es... y leyeron Hechos 19, 8 al 9, cuando Pablo disputaba en la sinagoga, y dijo, ese es nuestro ejemplo. Y miren lo que dijeron ellos. No fue hasta que algunos se endurecieron y hablaron mal del camino, la venida del Señor, lo aplicaron a su tiempo, delante de la multitud, que los hermanos fueron movidos a salir y separarse de las iglesias. Ahí salió la hermana White, ahí salieron Bates, ahí salieron todos ellos. No podían soportar hablar mal de los siervos malos. ¿Pueden soportar que alguien hable mal del mensaje de los 3 ángeles? Muchos sí soportan y ahí se quedan. Pero habrá un juicio y Dios en el juicio les llamará. Me negaste delante de los hombres, te niego delante de mi Padre. Amén. Muchos no soportaron porque amaban el mensaje. Y estos hermanos de donde venimos nosotros, adventistas del séptimo día, dijeron, las iglesias que seguían el curso de la oposición y el mal hablar contra aquellos que estaban buscando la bendita esperanza, no eran para ellos otra cosa que las hijas de la mística Babilonia. Así proclamaron y entraron en la libertad del evangelio. Amén. Por eso es que se hicieron adventistas del séptimo día, hermano. Y aunque no todos podíamos estar de acuerdo en lo que constituye Babilonia, en ese tiempo apenas estaba llegando el mensaje de qué es Babilonia y debían salir de allí. Estábamos de acuerdo en la separación. ¿Qué dice, hermanos? ¿Separación qué? ¿Y qué más? De todos los que se oponen a la venida y el pronto reino de Dios. ¡Oh, qué tremendo! Separación instantánea. Es que tengo que todavía que me invistan. Igual apenas voy a empezar, me falta un año. Cuando hay amor por la verdad en el corazón. Cuando le dijiste a tu esposa, cásate conmigo. Cuando tenías amor por ella, ¿sí o no? Entonces le dijiste, ¿te quieres casar conmigo? Cuando era amor por ella. Estos hermanos tenían amor por la verdad, amor por la venida de Cristo, y dijeron, si estos están desechando las líneas proféticas de Daniel y de Apocalipsis, hemos tomado la decisión que instantáneamente nos separamos de esas organizaciones apóstatas. Amén. Aquí, ahí está la historia. Creemos que es un caso de vida o muerte. ¿Crees que es un caso de vida o muerte el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y su imagen, le van a caer las plagas. ¿Crees que es de vida o muerte? Sí, es de vida o muerte. Y si no crees que es de vida o muerte, entonces las plagas te caerán y serás de muerte. Y si crees de vida, entonces lo aceptarás y te separarás de los que no quieren dar este gran mensaje. Creemos que es un caso de vida o muerte, dijeron los pioneros.
Es la muerte permanecer conectados con aquellas iglesias que hablan ligeramente de la venida de Cristo o que se oponen a la venida del Señor. Y ese mensaje se aplica para hoy, hermanos. Es la muerte permanecer en una iglesia que se dice predicar el mensaje del tercer ángel, pero lo habla ligeramente o definitivamente lo niega. Es la muerte. Es la vida el salir de toda tradición humana. Estar de pie sobre la palabra de Dios y buscar cada día la venida de Dios. Amén. Por lo tanto, ahora decimos a todos los que estén enredados en el yugo de la servidumbre, en el yugo de la jerarquía, salid de en medio de ellos y sed separados, dice Jehová, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré un padre para vosotros y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante. No hay nada. Estamos entrando a la parte final de este mensaje porque nos falta el otro mensaje, el de la ley dominical. Amén. El mensaje de los tres ángeles y la iglesia de Diótrefes. A partir del Concilio Vaticano, Roma, como el camaleón, cambió la connotación de fuera de la iglesia de Diótrefes no hay salvación a con Diófretes somos uno en Cristo. Es lo mismo. Si tú lees ese libro y lees el diccionario del movimiento ecuménico, te vas a dar cuenta cómo engañaron. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para traer de regreso a Roma, a los conceptos romanos, a todos esos protestantes? Si les decimos fuera de la iglesia católica romana no hay salvación, pues no se van a meter. Pero si tratamos los mismos principios de dominarlos, pero vamos a cambiar nuestras palabras, vamos a engañarlos, vamos a decirles que con Diótrefes, con el papado, todos somos uno en ¿quién? En Cristo. Entonces, como ya no escucharon fuera de la iglesia católica romana, pero escucharon todos somos uno con el Papa, vámonos. La famosa idea, unidad cristiana en la iglesia de Diótrefes. Así le cambió Roma el asunto. Lo puse lo más sencillo posible, porque son conceptos ecuménicos que ellos inventaron y que tienen embaucados y mareados a la mayoría de hermanos adventistas diciéndole: no estamos con Roma, somos uno con ellos, pero no estamos con Roma. Yo no lo digo, ellos lo dicen. Mira, en ese mismo libro, ahí lo dicen, que lo único que se cambió fue la connotación. Mira, dice: la conversión del adagio relativo a la iglesia ha consistido en pasar de la afirmación negativa a la afirmación ¿qué? Positiva. Sin embargo, a propósito de Cristo, no basta con decir la salvación por Cristo y la salvación únicamente por Cristo, sin añadir de inmediato uno solo por todos, un solo Cristo para toda la humanidad. Hermano, ¿entiendes? Cuando tú escuchas a un pastor adventista decir ya estamos unidos con todas las religiones en el espíritu cristiano, te está diciendo fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. La sierva del Señor, cuando vio esta posición teológica, dijo: tiemblo por mi pueblo. Cuando se iba a cambiar los fundamentos de la fe, capítulo 24, 25, mensajes selectos como uno. A ver, ¿qué de malo hay si tú te vas a unir con otros en Cristo? Tú dices, nada, pero es el mismo concepto, solo que al revés. A ver, es lo mismo decir: métete a tu casa porque te vamos a quemar. Que hay dulces en la casa y tú te metes por los dulces y te queman. Es lo mismo. Está tremendo cómo está trabajando Roma, hermanos. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a eso. En esta revista se llama Los Límites del Ecumenismo, revista adventista. Ahí está, revista adventista.es 2015, Los Límites del Ecumenismo. Y si ustedes logran ver aquí, quizá no lo logran ver porque el día ya ha aclarado mucho, pero si ustedes sí se ve ahí, ¿qué está? Yo me sorprendí cuando vi todo esto, hermano. Los límites del ecumenismo. ¿Qué es esto? La estrella y qué más. Y la luna. La falsa religión del Islam, el catolicismo romano, el judaísmo y naciones y religiones paganas. Límites del ecumenismo con ellos, hermano.
Y mira cómo te trajeron el concepto de la iglesia de Diótrefes. En esa, esta es la foto, en este octubre pasado, el de la conferencia general se está dando la mano con un saludo masón con este señor jesuita. Y entonces este señor escribe, dice 27 formas en que los adventistas pueden, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Ahora ya entendiste? ¿Ahora ya entendiste cómo están engañando a miles de adventistas? Fuera de la iglesia no hay salvación, es lo mismo que unidad cristiana. Le cambiaron la connotación. Ahora les dicen, vamos a unirnos, 27 maneras nos vamos a unir con los cristianos, porque para ellos el papado, el representante del diablo en la tierra, ya es cristiano. Lo ganamos. Muchos piensan que el diablo se puede convertir. Vamos a leer rápido, no todo, porque muchas cosas hay para todavía hablar. Unidad en la necesidad de tener la mente de Cristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que se pueden unir con el papado para tener la mente de Cristo? Eso ya está firmado, pues. Está en esa revista. Hacia allá va, hermano adventista, con todo corazón te lo digo. Mira, por ejemplo, unidos en la identidad compartida. ¿A poco es la misma identidad? ¿A poco el papado es para gloria de Dios? Es el enemigo. Unidos en un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve aquí el engaño. Aquí nos dicen cómo es el bautismo, si por inmersión. No importa si el papado es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no dice inmersión. Acepto el bautismo del Papa y acepto mi bautismo. Hermanos, esta es la gran traición. Esta es la iglesia de Diótrefes. Unidos, por ejemplo, para participar en la misión de Dios. ¿Tú crees que la Iglesia Católica Romana tiene el mensaje para predicar el mensaje del tercer ángel? Hermano, esto acaba de pasar, octubre 2016, unidos con la misma misión. Hermanos, es una señal urgente para el pueblo de Dios verdadero, adventista del séptimo día, en el método de sostén propio. Se han unido en misión con Roma. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y a nosotros nos queda también poco tiempo. Aprovechémoslo, hermano. Aprovechémoslo. Ellos se han unido en misión con Roma y con las iglesias caídas. Oficialmente se lo han presentado de una manera engañosa. Unidos en la comprensión de la realidad metafísica y controversia espiritual entre el bien y el mal, Cristo y Satanás. ¿Cómo? Imposible. Imposible. Dice que ahora ellos son los buenos, los dos, y se van a unir contra el mal. Hermano, obviamente esta foto no viene aquí. Esta foto es porque este señor admite en este documento que ha ido a pláticas ecuménicas. Esta foto viene del Observatorio Romano. Allí está. Hay muchos sinceros adventistas, muchos sinceros evangélicos cuyos líderes se han unido con Roma en la misma misión, porque Roma los ha engañado de que ahora todos somos uno en Cristo. Es la misma frase, fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Unidos en la experiencia de la tribulación. Ahora sucede que también van a perseguir al papado. Cuando la palabra de Dios dice que son los que guardan los mandamientos de Dios los que van a ser perseguidos, y el dragón se airó contra la mujer y contra el resto de su descendencia. Hermano, esto es inconcebible. Satanás dice que va a ser perseguido, siendo él el perseguidor. Sí, exactamente, él dice que lo van a perseguir. Y miren, son 27 maneras, unidad, 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 unidad. Esto es regreso a Roma, conceptualmente. Vamos a leer una última por aquí. Unidad en el ensalzamiento de la santidad de la persona. ¿Cómo el catolicismo romano puede exaltar la santidad cuando ha pisoteado y ha matado más de 50 millones de valdenses y de cristianos y de hugonotes, todo eso, por exaltar la ley de Dios? Solamente el que no estudia se va con Roma. Solamente el que no estudia se va con Roma. Y esta es la foto
de aquella, aquí está el líder de la conferencia general y todos los evangélicos. Les presento, hermanos, a la iglesia de Diótrefes actual. Ahora un servidor lo que ha hecho es cambiar las palabras de los pioneros a nuestro momento. Nuestro ejemplo apostólico Pablo, cuando se separa de los creyentes endurecidos. No fue hasta que algunos se endurecieron y hablaron mal del camino, el mensaje de los 3 ángeles delante de la multitud, que los hermanos fueron movidos a salir y separarse de las iglesias. No podían soportar hablar mal de los siervos malos. Y las iglesias que servían el curso de la oposición y el mal hablar contra aquellos que estaban predicando el tercer ángel, no eran para ellos otra cosa que las hijas de la ramera. Así lo proclamaron y entraron en la libertad del evangelio. Y ahora todos estamos de acuerdo en lo que constituye Babilonia. Antes no, pero ahora ya. También estamos de acuerdo en la separación instantánea y definitiva de todos los que se oponen al mensaje de los 3 ángeles. Creemos que es un caso de vida y muerte. Es la muerte permanecer conectados con aquellas iglesias que hablan ligeramente del mensaje de los 3 ángeles o que se oponen a estos. Es la vida el salir de toda tradición humana, estar de pie sobre la palabra de Dios y buscar cada día la venida del Señor. Por lo tanto, ahora decimos a todos los que están enredados en el yugo de la servidumbre con el Diófretes moderno, ahora les decimos: salid de ella, pueblo mío, y sed separados, dice Jehová de los ejércitos. Es triste, pero es una profecía que se tenía que cumplir. Ojalá que el sentimiento no nos gane, que le gane el sentimiento. Vean a la esposa de Lot, le ganó el sentimiento. Ella salió, pero por el sentimiento regresó. Si tú estás en sostén propio y todavía tienes sentimiento con aquel sistema que le ha dado la mano al enemigo de Dios, lo que le pasó a esta mujer se convirtió en ¿qué? Estatua de sal. Te quedas inmovilizado. No puedes ni predicar al 100% este mensaje, ni tampoco puedes estar bien con ellos ni bien con los hermanos acá. Pero más que con nosotros, con Dios. Con Dios. Entonces vino el seminario famoso, yo le puse Eclesiología de Diótrefes. O verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Es el mensaje. Y esto es eclesiología. La iglesia, 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 la iglesia. Aquí está, famoso seminario, costó 1,500 pesos. 9 al 12 de julio del 2014, conferencia bíblica, eclesiología, no verdad presente. No les dijeron ahí cuál es el mensaje de los 3 ángeles y a fondo lo que estaba pasando, no. Decenas de laicos fueron engañados, laicos como ellos les dicen. Preregistro del evento, un análisis y estudio profundo de la doctrina de la iglesia. De la iglesia, no de la verdad. Algunos de los temas, tremendo hermanos, tremendo, sus temas. Esta es la eclesiología de Diótrefes. Fallo eclesiológico de la reforma protestante, entre comillas. La naturaleza de la unidad de la iglesia, la autoridad de la iglesia, el remanente desde el punto de vista eclesiológico, origen profético del remanente, ecumenismo y el remanente, la catolicidad de la iglesia. Hermano, te están diciendo, son católicos. Pero le cambian ahí para que la iglesia y el canon, el concepto de la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia adventista desde el fin del tiempo, la arquitectura y el concepto eclesiológico, ahí está. Es el concepto de que la iglesia ocupa el lugar de la verdad. Y es todo lo contrario. Todos los que siguen la verdad son la iglesia. ¿Entendemos bien la diferencia? ¿Sí? Todos los que siguen la verdad son la iglesia. No es que la iglesia debe someter a la verdad. Siguiendo a Diófretes, ese libro que está sacando la organización Si yo fuera el diablo, así se llama. En este libro, y lo pueden encontrar en Gema, está anunciado en las escuelas sabáticas. Bueno, ya no son escuelas sabáticas, son días de estudio.
Están analizando el asunto de que muchas congregaciones están saliendo de la organización adventista porque ellos no predican el mensaje. Ellos mismos lo están aceptando. Y miren lo que dice aquí. El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias ¿qué? Católicas. La apostólica romana y la católica adventista. Ahora que tengo tu atención, confío en que sepas que el significado básico de la palabra católico es universal. ¿Qué te están haciendo? Te están haciendo católico. El adventismo es católico en el sentido que tiene una comisión mundial de cumplir la misión de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, llevar el mensaje de los tiempos finales a toda nación, lengua y pueblo. ¿El adventismo es católico? ¿Sabes por qué ellos te están diciendo que es católico? Por lo que dicen en este mismo libro, Estructura Eclesiástica, capítulo 10 de ese libro. Mira lo que te dice. ¿Te acuerdas que Diótrefes fue usado por el diablo para hacer esa estructura que después iba a ser el papado, que después los protestantes iban a batallar contra ella y los pioneros adventistas tenían que salir de ella? Esa estructura jerárquica. Ahora checa lo que está pasando aquí. ¿Qué dice? Como la Iglesia Católica, el adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial, aunque la estructura adventista probablemente sea más comprimida y unificada que la católica. ¿Cuál está más peor? ¿Ah? Está tremendo. Cuando entiendes el concepto de preeminencia de Diófretes y su jerarquización, ¿qué te están diciendo? ¿Qué dice? Como la Iglesia Católica, el adventismo tiene un modelo jerárquico mundial. Gloria a Dios que salimos de ese modelo de copia de Roma. Ahora nuestro jerarca es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De nuestros diezmos le compraron medallones papas que le regalaron, ¿verdad? Así fue. Y de esos diezmos pagaron a este señor para ir a ver al papado otra vez. Hermano adventista del séptimo día, no me sigas a mí, ni sigas a ningún predicador de sostén propio. Sigue la santa palabra de Dios y el espíritu de profecía. Amén. Amén. No podemos nosotros hacer la copia de Roma otra vez. Pongo aquí la foto de la conferencia general, que están diciendo: no es hora de predicar contra la bestia, bájale. Porque han hecho un sistema jerárquico romano. Y puse el título, estoy terminando esta primera parte del tema: los que han regresado al barco de Diótrefes. Hubo un pastor de sostén propio que se llamó John Osborne. John Osborne predicó fuerte este mensaje por los 80. Y una vez le pregunté a un pastor adventista: ¿por qué John Osborne ahora está de pastor? En la iglesia adventista estaba en Nueva York en ese tiempo, y ya no es obrero de sostén propio. Por su concepto de jerarquización de iglesia. Él tenía un amigo pastor de la Asociación General, y había un campamento como este, un congreso como este de sostén propio, y llegó su amigo y le dio el púlpito, y su amigo de la conferencia general le llevó a predicar el concepto de Diótrefes, y todo el grupo se regresó a la copia de la jerarquía romana. Ese es uno, se llama Back to Track. Hay otro libro que están usando mucho. ¿Qué dice? Si hay apostasía, ¿dónde? ¿Debemos qué? Este es el concepto de Orígenes y de Cipriano de Cartago. Porque para ellos la iglesia es ¿qué? El barco. Sí. Y muchos te van a salir con ese barquito de Orígenes y de Cipriano de Cartago. El arca de Noé. Y finalmente hay otro. Bueno, este es el hermano Ty Gibson, fundador de Live Beaters, es el que escribe este.
Y lo digo porque muchos de sus templos están diciendo, aquí está este hermano, hay que regresar al barco, porque él dice que él dice que hay que regresar al barco porque está en el barco católico romano, en su concepto. Finalmente este colegio, que en su momento fue de sostén propio, platiqué con su fundador, el hermano Colin Standish, en Virginia. Cuando vino aquí a México me dijo, no me voy a someter a la organización. Pero nombraron a otro presidente. Se olvidó del objetivo. Y mira ahora lo que dice acá, lo hacemos más grande. El Instituto de Harlan dice, ahora puedes donar. Ahora Harlan es una corporación, 501c3, una organización sin fines de lucro. El Instituto de Harlan no solicita diezmos o acepta donaciones que están destinadas como diezmo para la iglesia de parte de los miembros de la iglesia adventista. Harlan es un miembro de los Centros de Avanzada Internacional, una familia de ministerios trabajando juntamente en apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la jerarquía romana. Estos son los que han regresado. Hermano, termino con esta cita, el primer tema de esta mañana. Signs of the Times, diciembre 4, señales de los tiempos, diciembre 4, 1893, párrafo 8. Muchos han sido sacados de la iglesia, cuyos nombres fueron registrados en el libro de la vida. Los lobos en ropaje de oveja estaban listos para echarlos del rebaño como diófrenes y devorar a quien tenía derecho al pasto del Señor. Pero Jesús, el pastor verdadero, lo buscó y le dio un lugar dentro de su rebaño. Que Dios bendiga a su pueblo esta mañana. Tenemos un lugar, no se olvide. Los fieles tienen un lugar en el rebaño del Señor. Los fieles tienen un lugar con el Cordero que quitó el pecado del mundo. Los fieles tendrán un lugar por siempre y para siempre con los valientes en el reino de los cielos. Que Dios bendiga su palabra. Y sigamos fieles, no a ningún predicador, no a ninguna jerarquía, a la infalible palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener en este momento un himno que nuestro hermano Bartolo quiere cantar para honra y gloria de Dios. Amén. Y después de este himno cantamos otro, puestos en pie, y seguimos con el tema de lo que está pasando en Estados Unidos proféticamente. Todos tenemos algún familiar o conocido allá, ¿verdad? Nos va a interesar mucho, vamos a hablar de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Vamos a hablar también de lo que dijeron los pioneros, palabras tremendas, hermanos. Y es que allá nació la iglesia adventista. Así que nuestro próximo tema se titula, déjenme lo voy a ir cambiando incluso para tenerlo listo ya. Nuestro próximo tema se titula El republicanismo, Elena de White, los pioneros, una lección para la ley dominical. Así se titula nuestro próximo tema. Pero vamos a esperar que nuestros hermanos vengan. Pero antes de eso vamos a caer de rodillas. Vamos a caer de rodillas. Vamos a agradecerle a Dios por este santo y bendito sábado. Nuestro Dios y Padre, tu palabra es verdad. Amén. Perdónanos porque hemos sido idólatras de una jerarquía. Hemos sido cobardes. Al poner en primer lugar la autoridad del hombre y no la autoridad de tu santa y divina palabra.
¿Cuánto tiempo, Señor, desperdiciamos? Mientras la gracia está acabándose, miles siendo engañados, tu pueblo durmiendo, tu pueblo uniéndose al mundo. No estamos aquí porque somos dignos por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo. Porque no había nada bueno en nosotros para que tú nos miraras, sino todo lo bueno y todo don perfecto proceden de lo alto. En esta mañana pedimos por los hermanos sinceros que están en todas esas organizaciones, que se han unido a la iglesia de Diótrefes el jesuita, que tiene preeminencia sobre todos los obispos de su iglesia católica romana y sobre todos los líderes de las organizaciones, tanto así que van y se dan la mano con ellos. Señor, pero rogamos por los sinceros miembros que todavía se encuentran en esas organizaciones religiosas. Tú tienes pueblo allí. Pedimos por ellos, para que les ayudes en su lucha que tienen que hacer a favor de la verdad presente. Amén. Pero si su corazón se endurece y si maldicen este mensaje y se vuelven incrédulos, el Espíritu Santo que guió a Pablo a sus discípulos a separarse de ellos, también guiará a todos los fieles a separarse de los incrédulos y a ir a predicar este mensaje a los que realmente lo necesitan. Amén. Bendice a todos los hermanos adventistas del séptimo día que están trabajando para ti en la rama del sostén propio. Amén. Con sus propios recursos predicando este mensaje. Con sus propios recursos, Señor, quedándose en diferentes lugares, predicando a diferentes hermanos hambrientos de la última advertencia. Bendice a mis hermanos que están reunidos en este lugar. Amén. Con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Te alabamos y te glorificamos. Sabemos que tu palabra es verdad, no la mía, es tu palabra que es verdad. Y como tu palabra es verdad, es como una espada de dos filos, que corta, que hiere, que pega el alma, que parte el alma. Y es donde nosotros debemos ser humildes y decir: Señor, es tu palabra, no es la mía. Es lo que tú quieres, no es mi sentimiento. Síguenos acompañando en este santo día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.